Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias, bienvenidos. Les agradezco que estén aquí puntualmente a la hora señalada hoy, 7 de marzo de 2022, donde vamos a darle continuidad a lo que planteamos, que repartimos el otro día. Alexander Frías, Buenas noches, ingeniero. ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver sobre qué es la lógica matemática. Acá voy a compartir. Sobre el anfitrión dice que puede compartir. ¿Puede permitir? Claro, pero estoy en la introducción. Déjame seguir con la introducción. Hoy vamos a hablar de lógica matemática. Hemos repartido los temas que ustedes ya tienen seleccionados. Hay un grupo de personas que no estaban en la clase del viernes o no recibieron ningún tipo de trabajo. Y me van a decir ahorita sus nombres aquellos que no tienen que exponer hoy. ¿Quiénes no tienen que exponer hoy? Me dicen sus nombres, por favor. Yo, ingeniero, buenas noches. Carlos Darwin Radas Rodríguez. Buenas noches, ingeniero. ¿Quién más? Buenas noches, ingeniero. Yo, José Ángel Taqueo Hurtado. José Ángel. ¿Quién más? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Quién más no tiene que exponer hoy? Buenas noches, ingeniero. Yo también no tengo que exponer. Soy Carlos Miguel Oquendo Fierro. Buenas noches, ingeniero. Yo también la tengo que exponer. Soy Carlos Daniel Román. ¿Qué nombre dijiste? Carlos Román. Carlos Román. Carlos. ¿Tu apellido, Carlos? Román. Román. Yo también, ingeniero. Víctor Andrés Insua Gómez. Víctor Andrés. Insua Gómez. ¿Quién más? Yo también, ingeniero. Jacob Mendoza. ¿Jacob es con J o con K? Sí, A con ver. J. J y K lleva. Jacob Mendoza. Mendoza Pérez, sí. Espera que me enredé ahí escribiendo eso. Mendoza. ¿Quién más no tiene que poner hoy? Yo, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Frank Censano. Dígame su nombre. Frank Censano, ingeniero. ¿Qué? Frank Censano. Franklin Sano. Sí, Frank Censano. Franklin o Frank. Frank, solo Frank Censano. Frank Censano. ¿Con C? SZ, la segunda Z. Bien, Franklin o Frank. ¿Quién más? Buenas Disculpe, noches, ingeniero. Yo. Rodrigo Sánchez. Buenas noches, ingeniero. Rodrigo Sánchez. Sí. ¿Quién más? Buenas noches, Buenas ingeniero. noches, De la clase, Edgar Aguilar. Edgar Aguilar. Así es, ingeniero. ¿Quién más? El Ángel Rojas Murria. ¿Qué dijiste? Miguel Ángel
Rojas, Murria. Miguel Ángel Rojas. Sí, sí. ¿Quién más? Miguel Oquendo. Oquendo, ya me lo dijiste, ¿no? Ah, ya pensé que no me había escuchado. Entonces, ya estoy. ¿Quién más? Yo también, Rosario Durán. Yo también, Yamil Pinto. Yamil Pinto. ¿Quién más? Rosario Durán, Yamil Pinto. ¿Y quién más? Yo, ingeniero, Sebastián Soto Iragua. Sebastián Soto Iragua. Soto. Muy bien. ¿Quién más? Y los que ponen ya saben quiénes son. Yo envié de todas formas la lista en forma de foto ahora por WhatsApp. Comenzamos entonces con la primera exposición a exponer. ¿Quién es? Yo, ingeniero Alexander Frías. Adelante, Frías. ¿Cuál es tu tema? Mi tema me tocó, ¿qué es la lógica matemática, ingeniero? Adelante. ¿Alguien va a compartir la pantalla? Compártela. No, a ver. No, no se ve nada todavía. ¿Todavía no se ve, ingeniero? No se ve. A ver. Ya. ¿No puede ver mi pantalla, ingeniero? Sí. Veo un montón de cosas raras ahí, pero se ve. Ahí está. ¿Qué es la lógica matemática? ¿Se la ¿Puedes explica? poner horizontalmente tu teléfono, por favor? Y está horizontal, ingeniero. Bueno, se ve vertical. Ahora sí se ve Ahí la- bien. Ya. Y me tocó, ¿qué es la lógica matemática? Con la presentación que está en edición. ¿Eso? Así lo hice, ingeniero. Claro, pero tienes que ponerlo en presentación. ¿Quién le explica? ¿Cómo lo...? ¿Cómo está? Buenas noches. Disculpa, mira, a tu lado derecho superior hay como que una pizarrita al lado donde guardas el archivo o al lado de compartir. Ahí. Eso es. Ya. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya. Le voy a explicar el tema que me tocó. ¿Qué es la lógica matemática? Es el estudio formal y simbólico de la lógica y su aplicación a algunas áreas de la matemática y la ciencia. La lógica matemática se divide en tres... Se divide en tres teorías. La lógica matemática también estudia las definiciones de definición de noción y objetos matemáticos básicos, como conjuntos, números, demostraciones, algoritmos. La lógica matemática estudia las reglas de su deducción formal, las capacidades expresivas son las diferentes lenguas formales y las propiedades metalógicas de los mismos. La lógica matemática se suele dividir en cuatro áreas: la teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría del conjunto y la teoría de computabilidad. La teoría de demostración y la teoría de modelos fueron el fundamento de la lógica matemática. La teoría de conjuntos se originó en el estudio del infinito por Georg Cantor. La teoría de computabilidad
A la teoría de computabilidad es la parte de la computación que estudia los problemas de decisión que se pueden resolver con un algoritmo o equivalentemente con una máquina de Turing. Las preguntas fundamentales de la teoría de computabilidad son: ¿qué problemas puede resolver una máquina de Turing? ¿Qué otro formalismo equivalen a la máquina de Turing? ¿Qué problemas requieren máquinas más poderosas? La teoría del conjunto. La teoría del conjunto es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones del conjunto, colecciones abstractas del objeto, consideradas como objetos en sí mismas. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son unas herramientas básicas en la formulación de cualquier teoría matemática. La teoría de modelos. En matemática, teoría de modelos es el estudio de clase de estructura. Matemáticas tales como grupo, cuerpo, grafo o incluso universos de teoría de conjunto. En relación con las teorías axiomáticas y la lógica matemática, la teoría de modelo permite atribuir una interpretación semática a la expresión puramente formal de los lenguajes formales. Además, permiten estudiar en sí mismos los conjuntos de axiomas. Su completitud consiste en independencia mutua. Teoría de la demostración. La teoría de la demostración o teoría de la prueba es una rama de la lógica matemática que trata a las demostraciones como objetos matemáticos, facilitando su análisis mediante técnicas matemáticas. Las demostraciones suelen presentarse como estructuras de datos inductivas definidas que se construyen de acuerdo a los axiomas y las reglas de inferencia de los sistemas lógicos. En este sentido, la teoría de la demostración se ocupa de la sintaxis en contraste con la teoría de modelos, que trata con la semántica. Junto con la teoría de modelo, la teoría de conjunto, axiomática y la teoría de computabilidad. La teoría de la demostración es uno de los 4 pilares de los fundamentos de la matemática. Eso sería todo, ingeniero. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alexander, Sí, ingeniero. vamos a hacerte algunas recomendaciones. Dígame, ingeniero. Bueno, en primer lugar, hay mucho texto. Cuando tú escribes en una presentación, en cada diapositiva, no debe haber más de 6 líneas de texto. Con 6 es demasiado. Trata de utilizar siempre cuadros y figuras que representen las cosas que tú quieres decir. Ok, ingeniero. No leas. Comenta. No debes leer de la diapositiva, a no ser que sea un dato, un número o una cita, pero normalmente no se lee, se comenta. Además, veo que tú copiaste y pegaste y te quedaron los enlaces ahí en azul. Todo eso que está en azul son los enlaces. Evita eso. Ok, ingeniero. ¿Me entendiste? Sí, sí, lo entendí, ingeniero. Un momentito.
Buenas noches. Alexander Frías, ¿no? Sí, ingeniero Alexander Frías. Ahora viene Abimael Varela con el tema de qué es una proposición lógica y qué no lo es. Abimael, Sí, ingeniero. Voy a compartir. adelante, Abimael. Bueno, yo le voy a hablar sobre qué es una proposición lógica y qué no lo es. Muy La bien. proposición lógica. Para eso tenemos que saber primero qué es la lógica. La lógica nos dice que es una disposición natural de los seres humanos para pensar de forma coherente. Esto quiere decir que tenga sentido y que depende del punto de vista de la estructura, tiene que tener coherencia. No se puede decir que una persona puede saltar una avenida de un brinco, eso sería ilógico. ¿Por qué? Porque máximo una persona puede dar un brinco de 1 metro, así con los pies, y eso sería un pensamiento ilógico, no tendría mucha coherencia. También se dice que la lógica es una estructura del pensamiento que permite verificar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Como ya lo dije, sería un razonamiento, perdón, incorrecto que una persona pueda saltar de un brinco una avenida. A eso nos ayuda la lógica. Ahora, ¿qué es una proposición lógica y qué no lo es? La proposición lógica también se puede llamar lógica proposicional o también lógica de enunciado o lógica de orden cero. Bueno, una proposición o enunciado es una oración que puede ser verdadera o falsa. Y esto nos quiere decir que una proposición lógica es todo enunciado que tenga o que tiene un valor de verdad, que ya sea verdadero o falso, pero no ambos a la vez. ¿Qué quiere decir que tenga un valor de verdad que sí existe y que no sea algo irreal o algo fuera de lo normal, por así decirlo? Aquí Abimael, tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de proposiciones lógicas que sería 5 es mayor que 3. Tiene un valor que en este valor sería verdadero, porque sí, lógicamente se puede decir que 5 es mayor que 3. También se dice que México se encuentra en América. Eso sería un enunciado, México se encuentra en América. La proposición lógica, su lógica sería que verdadero, el valor de verdad sería verdadero, que México sí se encuentra en América. Otro enunciado, otra proposición sería todos los carros tienen 3 ruedas. Su valor de verdad sería falso. Entonces, por lógica, todos los carros no tienen 3 ruedas, sería un falso prácticamente. Eso sería una proposición, un enunciado o ya sea una oración, por así decirlo, que tenga un valor, ya sea verdadero o falso. Cuando no puede ser una proposición. Cuando no tenga, cuando no cuente con ninguna de las dos. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cómo te llamas? No puedo decir verdadero porque me está preguntando cómo me llamo. Al menos que me diga, él se llama Abimael en mi caso, pues si las personas que sí me conocen, pues van a decir verdadero, sí se llama Abimael. Aquí en otra sería, esta no tampoco sería una proposición porque dice llama a tu tía. No puedo decir verdadero, llama a tu tía, no se puede, son cosas que no tienen un valor de verdad. También aquí al expresar, al decir espérame, no tiene un valor donde yo pueda decir verdadero, espérame o falso, espérame. No cuenta con esos dos valores de verdad. También como este enunciado aquí que dice el pantalón azul, aunque a muchos los puede confundir, esto no es una proposición lógica. Al menos que se pueda decir el pantalón es azul, ahí puedo decir que tal vez sí es verdadero o es falso, ese sería un valor de verdad, pero como aquí nos dice el pantalón es azul, no cuenta como una proposición lógica, porque ya nos dice que un pantalón es azul. Hay dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Bueno, en las simples, las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto. Las más usadas son P, Q, R, S, T, pero también se pueden usar las demás. Pero normalmente en los libros, textos y en otros medios que se pueden encontrar se usan P, Q, R, S y la T. Estas reciben el nombre de letras o variables proposicionales. ¿Por qué? Porque no todas las proposiciones son las mismas, como ya las expliqué. Por ejemplo, esta proposición dice, o esta proposición lógica dice que 3 es mayor que 10.
Pues esta proposición o esta variable lo podemos nombrar como P. Y a la siguiente proposición, que sería La Paz es la capital de Bolivia, la nombro como Q. La siguiente sería 2 más 2 es igual a 5. Entonces esta proposición la nombro como R. Pues es así como se nombra o se simboliza mediante estas letras minúsculas del alfabeto, que sería por orden P, Q, R, y si tendría más S y T. Esas son las simples, que cuentan con solo una proposición. Y las compuestas son aquellas que están formadas por más proposiciones simples, ya sea por dos o por más. No puede formarse por una, si o si son de dos o más. En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas mediante palabras conectivas, como conectivos lógicos, que sirven para unir o enlazar los enunciados. Aquí tengo dos proposiciones simples, que en una es P, que sería mi cuñado es arquitecto, y en la otra proposición, que sería Q, que sería mi cuñado es abogado. Juntando estas dos proposiciones, podemos decir que mi cuñado es arquitecto, esa sería mi proposición P, y I sería mi conectivo lógico. Y como la otra proposición dice, mi cuñado es abogado, no es necesario colocar otra vez y mi cuñado es abogado. Simplemente se le colocaría abogado y esa contaría como la siguiente proposición, que sería Q. Y eso sería una proposición compuesta. En otros ejemplos se puede decir que, no sé, Raúl le regaló flores, y mi otra proposición puede ser Raúl le regaló chocolate. Y en una proposición compuesta se puede decir Raúl le regaló flores y chocolate. Y el conectivo sería y. Hay varios conectivos, pero eso se habla en otro tema. Gracias. Eso sería. Además, gracias a ti. Muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Ven la diferencia con la presentación de Abimael? Poco texto, gráficos. Así, ese es el camino. Vamos a hacer algunas preguntas ahorita. A ver si comprendieron. ¿Qué están viendo? Una ruleta. Jacob Mendoza. Sí, ingeniero. Jacob, menciona un ejemplo de una proposición. Una proposición. Sí. Como Lógica. dijo mi compañero, dice que son aquellos datos que tienen un significado verdadero o falso. Di una. Por ejemplo, los aviones vuelan. Esa es una proposición verdadera. Bien. Di otra. A ver. Los carros tienen 4 ruedas. Lo cual es falso porque todos los carros tienen 4 ruedas. Sería verdadero. No. Abimael, ¿qué tú crees? ¿Es verdadero o es falso? Es falso porque no todos los carros tienen 4 ruedas. Jacob. Sí, ingeniero. Gracias, Jacob. Está bien. Darwin Rada. Sí, ingeniero. Di una sentencia que no sea proposición lógica. Sería los perros tienen 3 patas. Abimael, ¿qué tú crees? Eso es una proposición lógica. El ingeniero está pidiendo que no es una proposición lógica, que puedes decir en tono de pregunta cómo te llamas o dónde vivís o cosas así. O si quiere hablar del perro, mira ese perro. También se puede eso. A ver, Darwin, dime otra que no sea proposición lógica. Entonces sería, qué malo es ese gato.
Bueno, ¿qué tú crees, Abimael? Está prácticamente afirmando algo, que ese gato es malo. Y a lo mejor es bueno. A lo mejor también puede ser bueno. Se puede decir que también se puede ser una proposición lógica, al menos que diga gato malo, o sea, decir gato malo en forma de que alejar al gato. Eh, si es que me dejo entender. Darwin, Sí, sí, le entendí. tienes que decir, vete, gato. Ya que es malo, por lo menos dile, vete, gato malo. Sí. O sal de aquí, gato, si no. Así mismo es. A ver, Darwin, di otra proposición que no sea lógica. Y cuando es una proposición lógica se le llama, es una sentencia o una expresión declarativa, es como se le llama. A ver, Cierra la puerta. eso es una orden. Muy bien, eso está bien dicho. Sí. Y si yo digo la puerta Esa está sería, abierta, esa sería una preposición, porque ya está afirmando algo. y puede ser verdadero o falso. Sería, Bueno, depende de la no, puerta, sería, ¿no? sería verdadero porque ya lo está afirmando qué es lo que No, va a suceder. no. Cierra la puerta, no puede ser verdadero o falso. Es una orden. Abimael, Entonces ¿qué tú sería crees? una, Es como dice en la lógica, sería depende del punto de vista de la estructura. Si yo estaría enfrente de una puerta y tú me dijeras, no sé, cierra, la puerta está abierta, pues si la puerta está abierta es verdadero, pero en este caso solamente no estamos todos enfrente de la misma puerta, así que no se puede decir si es verdadero No o se falso. puede decir que es verdadero o falso. Depende de la puerta. Yo estoy ahora frente a dos puertas. Bueno, frente a tres puertas. Y si yo digo, cierra la puerta, las puertas están cerradas. No tiene sentido eso. Pero lo estamos entendiendo. sí, sí, ingeniero. Gracias. Continuemos entonces. Toca su turno al señor Gabriel Arnés. Gabriel. No vino. Bien, Alejandro Alpire. Ahora comparto. ¿Cuál es tu tema, Alpire? Tabla de verdad. Bien. Es una tabla de verdad. No se escucha. Hola, hola. Ahora sí. Hola. Ya, Adelante. perdón. Sí, Bueno, estaba hablando 2 horas que usted está escuchando. Ya, le decía que hay varias definiciones, pero casi todas coinciden en lo mismo. Aquí yo puse una que dice básicamente que una tabla de verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas.
como ahorita estábamos viendo en los ejemplos que decían alguna proposición, podían ser verdad, podían ser falso en las propuestas, ¿no? Que sean reales. O sea, determinan las condiciones necesarias para que un enunciado pueda ser verdadero, también conocido como tautología en la lógica, o puede ser falso, que puede también conocido como contradictorio. Y si es ambos, puede ser contingente. Es decir, que un enunciado puede ser tanto verdadero como falso y no se va solo a un sentido, ¿no? Fue desarrollado... ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? Contingencia. Contingencia. Sí, Muy bien. contingencia. Adelante. Fue desarrollado por Charles Sanders, un poco de historia, por los años 1880, pero el formato más popular que se introdujo fue el de Ludwig en su Tractatus Lógico, publicado en 1921, que es lo que utilizamos hoy mayormente. Ahora, para la construcción de la tabla, está fundamentada en el uso de las letras, ¿no? Que son variables. Y las mismas cumplen y se dicen que son verdaderas, como decíamos, o falsas, dependiendo de las proposiciones. Por ejemplo, aquí en un enunciado, podemos decir, si nos mudamos, mi perro se muere. La variable podemos poner A, B, C, etc. Aunque en la lógica se utiliza desde P, Q, R en adelante minúscula, ¿no? Pero también podemos hallar en otros libros con las variables A, B, etc., ¿no? Podemos decir entonces si es verdadero o no dependiendo de nuestra realidad y nuestras posiciones, ¿no? Por ejemplo, si nos mudamos, es verdadero y mi perro se muere, entonces quiere decir que esto enunciado es tautología o todo verdadero, ¿no? Ahora, si nos mudamos es falso y mi perro se muere también es falso, quiere decir que es una contradicción o es todo el enunciado es una falsedad. Ahora, si hay uno verdadero y otro falso, digamos, si nos mudamos es verdadero y mi perro se muere es falso, estamos hablando de una contingencia, como habíamos hablado anteriormente. Una tabla de verdad lista todos los posibles valores de una o varias variables simples. Y todas se denotan con n. Es decir, si yo tengo, como la anterior teníamos, si nos mudamos sería 1, si mi perro se muere sería 2. Y así podemos tener... Hay un perro ladrando ahí, ¿es tu perro? Sí, sí, ingeniero, perdón. ¿Te vas a mudar? ¿Que el perro está protestando? Parece que sea... Bueno, va a disculpar. Como le decía, las proposiciones podemos determinarlas con un valor n, depende de las proposiciones, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, las que sean. En el caso más sencillo tendríamos una proposición o lógica, o que sean 2, que sería verdadero o falso. Es decir, mi perro te está ladrando, ¿no? Solo esa proposición tiene 2, o es verdadero o es falso. Nada más. Pero podemos tener muchas proposiciones. Digamos, en el caso que tengamos 4 proposiciones, hay una fórmula que es igual a n igual a 2 a la n, para sacar cuántas, o sea, proposiciones va a tener nuestra tabla de verdad. En el caso de que sean 3, por ejemplo, 3 proposiciones, diríamos que va a ser igual a 2 elevado a la 3, que eso nos daría 8 combinaciones. 8 combinaciones, exactamente. Ese. En el ejemplo, a ver, que tengo acá, sería este de acá. Entonces, como tenemos 8 combinaciones, siempre se comienza de mitad a mitad. Si son 8, la mitad de esos son 4. 4 vamos a ser verdadero y 4 van a ser falso. Aquí 1, 2, 3, 4 y 4 falsos. La siguiente va a ser la mitad de 4. 2 verdaderos, 2 falsos y la subsiguiente la mitad de eso.
Si tuviéramos 16, serían entonces 8 verdaderos, 8 falsos y así sucesivamente lo siguiente, hasta llegar a intercalar un falso con un verdadero. Ahora, para establecer un sistema formal se establecen operadores, que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Pero también la formalización, perdón, se basa en argumentos, es decir, en razonamientos deductivos lógicos o en construcciones de un sistema matemático. También aquí en sistema, la carrera que creo que la mayoría estamos en la aplicación a circuitos lógicos de computación. Y tenemos el valor de verdad y de falso. El valor de verdad se representa con una B, y si se emplea una notación numérica, que nosotros, vemos mucho, sería con el 1 para el verdadero y 0 para el falso, que sería el 1 la afirmación y el 0 la falsedad. Lo que estaba diciendo se representa por una F o por un 0. Estos serían otras formas, pero para no redundar, de definición, que básicamente resumen todo lo que he dicho, ¿no? Que las tablas de verdad pueden ser de 3 diferentes formas: la tautología, contradicción y contingencia. Y esto sería, digamos, un ejemplo que puse de lo que puede llegar a ser una tabla de verdad. Una tabla de verdad, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver a detalle con todas sus preposiciones y sus combinaciones. ¿Algo más? No. Muchas gracias, muy bien, muy claro. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a Alexander? ¿Alguna pregunta para Alexander? Ed Cabrera. Aquí estoy, profesor. Ed Cabrera. Aquí estoy. Adelante con tu tema, ¿cuál es? Ok, enseguida. ¿Cuál es tu tema, Ed? Voy a presentar. Cabrera, ¿cuál es tu tema? La conjunción. Conjunción, La adelante. conjunción. Sí. Un momento, por favor. ¿Se alcanza a ver? Disculpe. Sí. Bien. Hablaré sobre la conjunción. Primero que nada, quería decir buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. En esta parte de la Buenas exposición, noches. yo hablaré sobre la conjunción. Bien, para empezar, ¿qué es la conjunción? La conjunción es una operación lógica que usa el conector y para relacionar dos proposiciones simples y construir una proposición compuesta. La conjunción se simboliza normalmente con una B invertida, con una V invertida. Y por ejemplo, si las proposiciones son P, Q, entonces se escribe P y Q. Y se llega a leer, como pueden ver aquí, P y Q. En la pequeña tabla que tengo abajo se puede apreciar cómo se simboliza. Bien, aquí quiero agregar que no solamente se puede utilizar P y Q, sino que se puede utilizar cualquier letra del abecedario siempre y cuando sea en minúscula. Bien, siguiendo, quiero presentar un ejemplo de dos proposiciones. Proposición 1, en la cual he agregado María hizo la tarea. Y en la proposición 2, he agregado María estudió para el examen. Para no escribir todo el tiempo las proposiciones de manera extensa, la simbolizamos con una letra. Por ejemplo, para la proposición 1, agregué P, María hizo la tarea, y para proposición 2, agregué Q, que es María estudió para el examen. Bien, si volvemos las proposiciones múltiples a una compuesta, aplica la conjunción, que es la I, nos quedaría algo como María hizo la tarea
y María estudió para el examen. Se puede abreviar de manera que quedaría: María hizo la tarea y estudió para el examen. Continuando, aquí les presento la tabla de verdad, la cual ha presentado mi compañero anteriormente, en la cual una tabla de verdad siempre es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si alguna proposición es falsa, la conjunción también es falsa. Un momentito. Para saber... Un momento. Aclara que no es una tabla de verdad, sino que es en el caso de la conjunción solamente. Exacto, sí. Bien, para saber cuántas filas se hacen en la tabla, utilizamos la siguiente fórmula, que es 2n. N es la cantidad de proposiciones. Así que en este caso, al tener solo 2 proposiciones, es 2 al cuadrado, lo que quedaría en 4 filas. Como pueden presenciar aquí, hay 4 filas. Bien, para armar la tabla, hay un método sencillo, en este caso, que como ya había escrito también mi compañero, que es usar 2 verdaderos y 2 falsos en la primera proposición, y en la segunda proposición, intercala entre verdadero y falso, empezando por verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y para la proposición... un momento, por favor. Para la proposición compuesta, se puede leer aquí que verdadero y verdadero, como decía la teoría, es verdadero. Pero si una llegase a ser verdadera y la otra proposición es falsa, la proposición sería falsa, tal cual se puede ver aquí. En la primera proposición, como recuerdan bien, aquí se puede leer: María hizo la tarea, es verdadera. Pero si María no estudió para el examen, llegaría a ser falsa, la cual explicaré un poco más adelante. Y así sucesivamente. Si llega a salir falso en alguna de las proposiciones, saldrá falso en la proposición compuesta. Bien, explicando esa parte, para dar un análisis de la proposición para saber el grado de verdad y falsedad, como pueden apreciar aquí, existen 4 probabilidades para estas proposiciones compuestas, la cual sería, por ejemplo, María hizo la tarea, se puede marcar como una B, de verdadero. Y María estudió para el examen, lo cual también se marca como B. Se puede apreciar como en la tabla también el resultado es verdadero, tanto aquí. Pero también puede dar la casualidad, la probabilidad, la segunda probabilidad sería que María hiciera la tarea, pero María no estudió para el examen, lo cual daría falso. En la tercera probabilidad, María no hizo la tarea, pero María sí estudió para el examen, lo cual aún así daría falso. Y ya en el último resultado, en la última probabilidad, María no hizo la tarea y tampoco estudió para el examen, lo cual también daría falso. Pero hay una cosa verdadera. ¿Sí? Sí, que hay una cosa verdadera. Sí, la verdadera es la primera probabilidad. No, la cual sería... en la última, María no hizo la tarea. María no estudió para el examen y María reprobó, lo cual sí es verdadero. Lo que pasa es que no está puesto ahí esa categoría, ¿no? Entiendo, sí. Bien, y con eso terminaría mi presentación. Gracias a todos por escucharme. Parece que está todo claro en la conjunción. Gracias, Ed. A usted, profesor, por escucharme, y a ustedes también, compañero. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a alguien. ¿Se ve la ruleta? Sí. Carlos Miguel. Sí, docente. Oquendo. Sí, docente, ¿me escucha? Sí, mira la tabla esta, ¿la estás viendo? Sí. P y Q, verdadero, falso, falso, falso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se clasifica esta tabla de verdad que genera verdadero, falso, falso y falso? Contingencia.
Es una contingencia. Muy bien. Y si todos fueran verdaderos, ¿cómo se llamaría? No lo digas tú. Tautología. Tautología. Lo dijiste tú. Rosario Durán. Sí. Y si todos fueran falsos, ¿cómo se llamaría? No lo sé. ¿Quién lo sabe? Contradicción, ingeniero. Contradicción. Rosario. Cuando todos son falsos se llama contradicción. Continuamos. Toca su turno ahorita a Carlos Román. Aquí, ingeniero. Adelante, Carlos. Primero que nada, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre lo que es la negación. Muy bien, la negación. En lógica y matemática, la negación, también llamada complemento lógico, es una operación sobre proposiciones, valores de verdad o en general valores semánticos. Intuitivamente, la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. En lógica clásica, la negación normalmente se identifica con la función de verdad que cambia su valor de verdadero a falso. Si bien es cierto que la negación de una proposición no realiza ninguna conexión lógica, es decir, no es un conectivo lógico propiamente dicho, no deja de ser una proposición compuesta luego de negar una proposición simple. Una proposición simple tiene como finalidad realizar un juicio de manera afirmativa. Si es que este juicio es una negación, entonces sería una proposición compuesta. En matemáticas, la negación lógica denota con el símbolo, con este símbolo aquí. Es un operador lógico que tiene la propiedad de cambiar la validez de una proposición que mayormente es simbolizada con la letra P. Esto cambia de verdadero a falso y viceversa. La negación de una proposición se escribe como con este símbolo y después con la P, siendo leído como no P. Se puede simbolizar ya sea con la letra A o con la letra P. La letra A o P sería la proposición inicial y el símbolo seguido de la letra A o P sería la contraproposición. Es decir, exactamente lo opuesto a la proposición inicial. Si la proposición es verdadera, pasaría a ser falsa, y si la proposición es falsa, pasaría a ser verdadera. Entre ejemplos podría decir estos de aquí, que serían como que hoy está haciendo mucho frío, que sería la proposición, y la negación o contraproposición sería hoy no está haciendo mucho frío. María no hizo la tarea sería la proposición, y María hizo la tarea sería la contraproposición. No es cierto que mi perro no tiene cola, sería la proposición. Mi perro tiene cola, sería la contraproposición o la negación. No es verdad que la Tierra no es redonda, o la Tierra es redonda, sería la negación. Es falso que los gatos no comen carne. Los gatos comen carne, sería la negación. En conclusión y en un resumen de lo más básico, la negación lógica sería cambiar una proposición, cambiar el estado de verdad de una proposición. Si es verdadero, pasaría a ser falso, y si es falso, pasaría a ser verdadero. Eso sería todo. Así es, sí. Yo hablaba e incluso desde antes que me muera, no solo yo, sino también la gente. ¿Y esa bulla que hay ahí? ¿Cómo dejo de compartir? ¿Ya? No.
Donde mismo compartiste, ve ahí mismo al botón y ya dejaste de compartir, ahí mismo. Gracias. Está duro. Quiero chupando, Bueno, cuando yo de verdad que el vídeo de hoy Wilson. está muy cargado, Wilson. Comenzó por una Sí, ingeniero. Wilson. Apaga tu micrófono. ¿Quién no entendió algo? Pues vamos a la ruleta. Rosario, ¿entendiste? La verdad es que no. ¿No entendiste, Rosario? No. No hay problema. ¿Estás viendo la tabla, Rosario? Sí. ¿Entiendes la tabla? La provisión P es verdadera, Q es verdadera y P y Q son verdaderos, ¿no? ¿Eso lo entiendes? Sí. Bien, Rosario. La negación cambia el valor de verdad de la proposición y se pone así, mira, no P. Si aquí es verdadera, ¿cómo es no P aquí? ¿Qué cosa? Y aquí es verdadero P, no P como es. V, o sea, B, ¿Qué? o B, o No. Si P es verdadera, no P no puede ser verdadera, es lo contrario. Recuerda que el conectivo no le cambia el valor de verdad a la proposición. Entonces aquí es falso. Y eso es lo que hace el conectivo lógico negar. Lo cambia su valor de verdad. Lo que era verdadero lo pone falso y lo que era falso lo pone verdadero. O sea que lo opuesto. Efectivamente, eso hace la negación. Rosario, pero si tú no entendiste, le hubieras preguntado al que expuso lo que tú no entendías. No esperes que yo te pregunte para decirme que no entendiste. Seguimos. Sebastián Soto. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sebastián, mira. Q, I, no P. ¿Entiendes eso? Q y no P. Q y no P. ¿Cómo quedaría aquí? Negación, ingeniero. Q y no P, claro. Es Q, es esta con esta. Estas dos. Q y no P. Es falso, ingeniero. Esta primera es falsa.
La segunda. No sé, falso. Falsa. La tercera. No veo muy bien. ¿Lo ves bien? No sé, es que lo veo todo pixelado, ingeniero. Esta es verdadera y esta es verdadera. ¿Cómo es esta? Falso. ¿Por qué? Si las dos son verdaderas y en la conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Aquí es verdadero. Y la última. Es falso, pero este no te deja ver. Falso. La primera es falsa y esta es verdadera. ¿Cómo es la de aquí? Falso. Falsa. Falso. ¿Cómo se llama esto, Sebastián? Tautología, contingencia o contradicción. Contingencia. Contingencia, muy bien. Había un acuerdo todavía. Seguimos. Ahorita le corresponde Carlos Rivera. Sí, aquí, ingeniero. Adelante. Bueno, a ver, comparto pantalla. Se ve, ¿no? Se ve. Disyunción. Sí, disyunción. Primero, muy buenas noches, ¿no, compañeros? Ingeniero, voy a continuar con el tema, en este caso es la disyunción. Ahí es. Y nos dice, ¿no?, que la disyunción es una proposición compuesta resultante de el unir dos proposiciones simples con el conector O, ¿no? Y se simboliza por la letra B, chica. Por ejemplo, ¿no?, si tendríamos dos proposiciones simples, que en este caso las vamos a nombrar por P y Q, se escribiría de esta manera, ¿no?, como se ve en la pantalla, P, B, Q, pero se leería P o Q. En la disyunción lo que se hace es escoger entre las proposiciones, en este caso P o Q, o también pueden ser ambas. Como ejemplo, tenemos las dos siguientes proposiciones. La primera es el niño jugó fútbol y la segunda es el niño jugó con su bicicleta. A la primera la vamos a nombrar como P y a la segunda como Q. Entonces, para una proposición compuesta, lo que se debe hacer, como mencioné anteriormente, es unir las dos simples por medio del símbolo B. Y nos quedaría como en el recuadro, ¿no? P, B, Q. Pero reemplazando los valores con las oraciones que se dije anteriormente, nos quedaría de la siguiente manera. El niño jugó fútbol o el niño jugó con su bicicleta. Aquí lo que podemos hacer también es simplificar, ¿no? Eliminar lo que es el niño, ¿no? Ya que estamos hablando del mismo sujeto. ¿Ya? Entonces, ya hemos nombrado, ¿no?, las dos proposiciones, a las dos oraciones, la primera como P y la segunda como Q, ahí está marcado como azul y verde. Y bueno, como ya habían mencionado mis compañeros también anteriormente, pueden haber diferentes combinaciones, ¿no?, de estas variables. En este caso, al ser dos variables nada más, el número de combinaciones o casos posibles es 4, ¿no? Porque 2 elevado al cuadrado nos da 4. En la que la primera combinación, como vemos, nos dice que las dos proposiciones son verdaderas, ¿no? Podemos decir que el niño jugó fútbol y que también que el niño jugó con su bicicleta. En la segunda combinación nos dice que puede ser que la primera proposición sea verdadera, el niño jugó fútbol, pero que la segunda sea falsa, ¿no? Que no jugó con su bicicleta.
En la tercera, también, ¿no? Que el niño no jugó fútbol, pero que sí, o sea, sí jugó con su bicicleta. Y por último, la cuarta, que las dos sean falsas, ¿no? Las dos proposiciones sean falsas. Es decir, que el niño no jugó fútbol y tampoco jugó con su bicicleta. ¿Ya? Esas serían las combinaciones posibles de estas dos variables, de estas dos proposiciones. Ahora, para armar la tabla de verdad de la disyunción, anotamos, ¿no? Como se ve en la figura, las dos proposiciones, los valores que pueden tomar, verdaderos y falsos, y después tenemos la proposición compuesta, ¿no? P, BQ, ¿ya? Pero para esta tabla de verdad, nosotros tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones que se muestran aquí al lado. Nos dice, la primera, que la proposición compuesta es verdadera siempre que una proposición simple sea verdadera, ¿ya? Y la segunda es que la proposición compuesta es falsa si es que las dos proposiciones son falsas, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla de verdad, diríamos, ¿no? Que la primera combinación, tanto P y Q son verdaderas, por lo tanto la proposición compuesta también va a ser verdadera. En la segunda combinación tenemos a P como verdadero y a Q como falso, pero como nos dice, ¿no? Que cualquiera de las dos proposiciones, si es verdadera, la proposición compuesta va a ser también verdadera. Por lo tanto, anotamos como verdadero también. Para la tercera tenemos la primera como falsa y la segunda como verdadera. Y como tenemos una verdadera, la compuesta también va a ser verdadera. El único caso en el que es falso es cuando las dos proposiciones son falsas, como en la última combinación. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Eso sería mi presentación. Ahí arriba también se ve, ¿no? Para poder diferenciar un poco mejor las proposiciones, ¿no? El niño jugó fútbol, P, o el niño jugó en su bicicleta, Q. Entonces, como ya había explicado, tenemos tres combinaciones que pueden ser verdaderas y por último la cuarta que es falsa. Carlos, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Carlos? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entiende? Adelante, Darwin Fernández. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Darwin. ¿Cuál es tu tema? Implicación o condicional. Darwin. Enseguida. Es la condicional. Ok, a mí me tocó explicar sobre condicional, que como significado tenemos que depende de una o más condiciones o requisitos. Como explicaron mis compañeros, este punto está dentro de lo que es la lógica matemática, donde ellos demostraron que para cada uno existen reglas. Perdón. Aquí abajo en esta tabla podemos ver los conectivos lógicos que se van a ocupar para cada uno. Y bueno, que existen varias operaciones proposicionales dentro de las cuales está la implicación o condicional. La implicación o condicional se llama así a la condicional de dos proposiciones. En este caso vamos a poner como ejemplo P y Q. A la proposición obtenida cuando estas dos se unen mediante el contenido lógico. Sí, entonces, que se escribe como P entonces Q, o P esa flechita apuntando hacia el consecuente. Y se lee si P entonces Q, o en otro caso P implica Q. En el esquema P implica Q, a la primera proposición, en este caso P, le llamamos antecedente, y a la segunda, en este caso, perdón, la anterior P, en este caso Q, la vamos a llamar consecuente. La tabla resultante para estas dos proposiciones están aquí en estas dos primeras columnas. ¿Ya?
Y según la, perdón, la regla para la condicional es que la condicional de dos proposiciones es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero. En este caso estamos viendo las combinaciones aquí en estas dos primeras columnas de dos proposiciones y vemos que efectivamente es falso solamente cuando, solamente cuando el antecedente es verdadero. Aquí tengo dos ejemplos. Uno de ellos es la proposición compuesta. Si se calienta la cera, entonces la cera se endurece. Podemos decir que es la implicación de las siguientes proposiciones. P, se calienta la cera, que sería el antecedente, y Q, la cera se endurece, que sería el consecuente. Y la proposición compuesta se simboliza como P implica Q. El segundo ejemplo que tengo es, dadas las proposiciones P, que Pedro se falta su trabajo, y Q, que Pedro pierde su empleo, entonces la proposición P implica Q sería, si Pedro se falta a su trabajo, entonces pierde su empleo. Y eso sería todo, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Yo, ingeniero, ¿Haz la pregunta? más que todo, si pudiera, por favor, el compañero repetir otra vez lo que era la tabla de verdad, de la consecuente y el antecedente, cuándo es verdadero y cuándo es falso, por favor. ¿Escuchaste, verdad? Sí, sí. Como no sé, no puedo mostrar mi pantalla, ingeniero. ¿Cómo que no puede? Según yo ya están viendo, pero lo veo negro. Bueno, el negro que está viendo soy yo, pero tú dices que se ve la pantalla negra. Sí. ¿Por qué ves un Bueno, negro ahí? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Podría explicarlo con la tabla que tiene usted atrás, por favor? A ver, repite la pregunta, por favor. Bueno, ya se ve. Ahí. Ya. Aquí, compañero, en este caso mostraba la combinación de dos proposiciones, E y Q. Sus combinaciones son estas que tienen aquí abajo, cada una. Y según la regla que tiene la condicional, es que da dos proposiciones, solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otro caso es verdadero. Sería falsa la proposición. Por ejemplo, aquí en la primera fila podemos ver verdadero, la primera proposición, verdadera en la segunda proposición y por lo tanto sería verdadero. Luego, verdadero en la primera proposición, falso en la segunda proposición y sería falso como consecuencia. Eso sería. Exactamente, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Quiere decir que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Sí, exactamente. En los demás casos es verdadera. Gracias, ya deja de compartir. Viene ahora David Alegre. David. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, David. Compañeros. ¿Cuál es tu tema, David? La bicondicional. La bicondicional. Sí. Sí. Sorpréndenos.
La bicondicional. ¿Qué es la bicondicional? La bicondicional se desempeña como conectivo lógico, permitiendo formular expresiones de la forma P, si y solo si Q, que es verdadera en el caso de que ambos componentes tengan el mismo valor de verdad. En otro contexto, el bicondicional representa la equivalencia lógica entre dos proposiciones. Su definición sería el valor de verdad de un bicondicional P, si y solo si Q es verdadero cuando ambas proposiciones P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, ambas son verdaderas o bien ambas son falsas simultáneamente. De lo contrario, sería falso. Se tiene así que la afirmación P sí y solo si Q es lógicamente equivalente al par de afirmaciones. Si P, entonces Q, y si Q, entonces P, que ambas nos den una verdad o bien ambas una falsa. Como el gráfico. ¿Cómo se aplica o cómo es la función de ejemplos? Su función es verificar si ambos llevan P, si solo si Q, o que si solo si P. En este cuadro, como dice, es falso, la bicondición es falso cuando uno es verdad y uno falso. Es falso y cuando es verdad cuando ambos son falsos o bien ambos son verdades. También tenemos aquí, la gallina pone huevos, es verdad. La gallina pone huevos. El toro no tiene pata, es falso. El toro tiene pata. En este caso sería verdad y falso, sería falso. Como dice, tiene que ser ambos para que sea verdad. Perdón. ¿Ya terminaste? Sí, ingeniero. Pero despídete. No dijiste ni siquiera gracias. Gracias, ingeniero. Gracias por escuchar. Gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta? A David. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay una pregunta? Haga la pregunta. Compañero, si yo quiero aplicar la bicondicional en la vida real, por ejemplo, ¿me puedes dar algún ejemplo de, en el caso de la vida real, cómo puedo utilizar la bicondicional? ¿Escuchaste? Sí, ingeniero. En su caso, ¿me puede especificar en qué caso añadirlo? Porque sería verdad y bien ambos verdad o bien un falso y un verdad. Eso mismo te está preguntando a ti. Que ponga un ejemplo de casos de bicondicional en la vida real. Por ejemplo, yo estudio, apruebo mi examen. Eso sería la bicondicional que sea verdad. Y si yo no estudio y no doy mi examen, sería falso. Dado que no estudio y no doy mi examen, sería lo contrario de que sí voy a dar, digamos. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Yo le puedo dar un ejemplo que ahorita investigué.
escucha? ¿Quién me está hablando? Yo, Samuel Ventura, le estoy hablando, ingeniero. ¿Me estás preguntando, por ejemplo, a mí? Al compañero. Un ejemplo Nadie- claro porque no lo entendí, la verdad. Yo quisiera escuchar otros ejemplos. Yo tengo un ejemplo más o menos porque A estudié ver. un poco sobre la bicondicional y puede ser, digamos, pongamos que P puede significar, puede tomar el vuelo y Q puede significar comprar un pasaje. Y si lo utilizamos en bicondicional sería P, sería puedes tomar un vuelo si y solo si compras un pasaje. Muy bien. Exacto. Sería, no sería lógico si uno coloca primero la consecuente, como sería, digamos, comprar un pasaje, sí y solo sí y sí puedo tomar un vuelo. Ahí la lógica es si te dan la visa. Más o menos así, en general. Compro el pasaje, sí y solo sí me dan la visa. Eso tiene más lógica. También, ingeniero. O llego a Valle Grande, sí y solo sí, el tanque está lleno de gasolina. Y no se lo puede cambiar, digamos, si digo, consigo la visa solo si consigo un vuelo. Sería ilógico, ¿no? No, porque a veces para dar la visa te piden el boleto. Así que tiene lógica. Tendremos que ver cómo es el consulado del país para darte el vuelo, para darte la visa. ¿Será que me dan la visa si compro el pasaje? Eso es un riesgo. No, nunca te lo dan eso. Sería un trámite. Aunque Bolivia sí pide eso. Bolivia para dar la visa a las personas de mi país le piden el pasaje. Si no, no le dan la visa. Bolivia deja pasar a cualquier extranjero. No entra en la lógica matemática, entra en su lógica. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, pero quería que el compañero dé un ejemplo. Ya te lo dio, pero parece que no puede dar más ejemplos. No lo fuerce. Interpreta el silencio del compañero. Denis Márquez. Denis. Denis no vino. No vino. Bueno. Denis no vino. ¿Es verdadero o falso? Verdadero parece. Denis ganó 5 puntos. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, Denis no vino y perdió 5 puntos. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Qué pena. Efraín Copa. Sí, profe. Háblanos un poco del tema. Yo, profe, ahorita voy a compartir la pantalla. Por favor. Primero, buenas tardes, profesor, compañero. Recuerden compartir las presentaciones en el grupo de WhatsApp para que todos la tengan.
Copa, no vemos nada. Mm, Copa, no, no quiere dar, profe de mi cerro. ¿O ya dio? vemos tu teléfono. Ya. ¿Se puede ver? Sí. Lo que me tocó son las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son aquellas que contienen algún tipo de operaciones lógicos como negación, conjunción, disyunción, condición. Sería todo lo que han explicado mis compañeros en general. Muy bien. Generalmente posee más de un término, o sea que está formado por dos proposiciones simples entre los cuales hay algunos tipos de vínculos lógicos. Por ejemplo, el hombre ama su profesión, pero ya está cansado de trabajar. Esto implica que las proposiciones compuestas, la relación entre el sujeto y el objeto no se produce de forma general, sino que están sometidos a la presión del conector. Podrá cumplirse solo cuando otra cosa suceda, podría cumplirse tanto para ese como para otros, o podrá cumplirse solo para uno o para todos. Por ejemplo, iremos al concierto si no llueve. Aquí hay unos ejemplos que la proposición. Beatriz nació en Canadá y es venezolana y la mayoría de edad, y es mayor de edad. Como pueden ver, ahí hay tres proposiciones, la P y la Q y la R. Aquí hay una composición simple, o llueve o hace sol, que sería S y T. Hoy llueve y llevará paraguas, o hace sol y no llevará paraguas. Al observar los ejemplos, una proposición compuesta puede utilizar uno o varios conectivos lógicos diferentes. Cada proposición compuesta tiene asociaciones, una expresión lógica formada por los cognitivos lógicos y las proporciones simples correspondientes. Se utilizan los parámetros para indicar la orden de la asociatividad en la que se quiere realizar la conexión de las proposiciones simples. Como ejemplo, lo pueden ver en la última proposición. Resultados lógicos de una proposición compuesta. Como indica en el apartado anterior, las composiciones lógicas pueden combinarse entre sí para formar proposiciones compuestas. El resultado lógico de las proposiciones compuestas están determinadas por el valor lógico obtenido de la expresión lógica que define la proposición compuesta. A continuación mostramos algunos ejemplos de proposición compuesta. El resultado o valor verdadero de cada una de ellas. Para ello se define que la proposición simple S y P y S con valor lógico verdadero y las proposiciones Q y R con valor lógico falso. Copa, un momento. Sí. Tú diste la letra Q. La Q. Es Q, no es qué.
Por ejemplo, podemos ver más abajo, P y Q es verdadero, P y Q o Q es falso. Negación P y O, P y Q es falso. Negación de Q, O, P y negación R es verdadero. Bueno, hasta ahí sería, profesor. Gracias ¿No? por ampliarnos los conectivos, aunque lo hemos visto ya, ¿no? Lo que eran las proposiciones compuestas. Esta sería una tabla de las proposiciones. Gracias, Efraín. Yeah. Jonathan. Buenas noches, ingeniero. Jonathan, buenas noches. Bueno, espera un ratín, voy a... Ahora te lo voy a decir. El instrumento. Ya, bueno, a mí me Acá. tocó... Un momento, un momento. Primero la ruleta, escogemos la persona y después le hace la pregunta, ¿te parece? Ah, sí, sí, ya. ¿O quieres al revés? No, está bien. Pero primero tienes que dejarme compartir a mí. Yo soy el que tengo la ruleta. ¿Están viendo la ruleta? Sí, ingeniero. Vamos a ver la persona que va a responder la pregunta que va a hacer él ahora. Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿No vino hoy? Vine, sí. Perdón. Miguel Ángel. Sí, estoy acá presente. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Viene la pregunta. Yo dejo de compartir. Escucha la pregunta que te ¿Escucha? van a hacer. Adelante con tu pregunta, amigo. Disculpa. Te van a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. No, la pregunta te la van a hacer a ti, Rojas. Ah, ya, bueno, a mí me tocó la pregunta sobre la conjunción. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué es una conjunción lógica? Rojas, responde. ¿qué es una conjunción lógica? ¿Solamente lo dicto o como? El concepto. ¿Qué es una conjunción lógica? Conjunción lógica. Se llama conjunción a la proposición final de un argumento. O sea, su contenido se desprende de un modo u otro de las premisas anteriores. No, no es eso. Ed Cabrera fue el que lo explicó. Y te lo voy a volver a explicar otra vez. ¿Qué es la conjunción, Ed? ¿Cómo dice, profesor? ¿Qué cosa es la conjunción lógica? La que tú explicaste. ¿Qué es? La conjunción lógica.
La conjunción lógica es... un momento, por favor. Ya. La conjunción lógica es una operación lógica que usa un conector, que es la I, para relacionar proposiciones simples y construir una proposición compuesta. Y se lee I. Se lee la Y. Muy bien, era eso, Rojas. Perdón. Gracias. Efraín. De nada. Perdón, Jonathan. Sí, ingeniero. Suficiente. Ya, bueno. Marisol. Marisol no vino. Julián Cruz. Julián. Buenas noches. Buenas noches. Primero vamos a coger la persona que le va a hacer la pregunta. ¿De acuerdo, Julián? Sí. Rodrigo Sánchez. Rodrigo no vino. Buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien. Te van a hacer una Entonces, pregunta. Atiende. Adelante con la pregunta, Julián. Disculpe, Inge, no lo escuché. Haz la pregunta que te toca. Julián. Sí, Inge, la pregunta que me toca para... Claro, es el momento de hacer la pregunta. Julián, ¿algún problema? Bien, Julián no va a hacer la pregunta, entonces la voy a hacer yo. Rodrigo. sí. Cuando la disyunción es falsa, Es falsa si dos preposiciones simples son falsas. ¿Me logró escuchar? es falsa cuando dos proposiciones simples son falsas. Sí. Carlos Rivera, ¿eso es cierto? Sí, la proposición compuesta, bueno, en disyunción es falsa cuando los valores de las dos proposiciones simples son falsas, ¿no? Solamente en ese caso es falso. En el resto es verdadero. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Anaí Robles. Buenas noches, ingeniero. ¿Lista para tu pregunta? Sí. Primero vamos a escoger la persona. Aguilar. Edgar Aguilar.
Sí, ingeniero, buenas noches. Escucha la pregunta que te va a hacer Anaí. Anaí, tu pregunta. Ya, enseguida. Ya. ¿Cuál es la única forma que el condicional pueda ser falso? ¿Se escuchó? Sí. Sí, sí, sí. No sabría, ingeniero. No hay problema. Anaí te lo va a decir. ¿Se la digo? Pero yo la puedo responder esa pregunta. ¿Quién dijo yo la puedo responder? Abraham. ¿Quién? Abraham. A ver, Abraham. Sí. Una condicional es falsa cuando la proposición antecedente es verdadero y la consecuente es falsa. O sea, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿no? Ujú. Anaí, ¿está bien eso? Sí. Pues así mismo es. Gracias. Aguilar, ¿qué pasó? No, la verdad no podía cómo responderlo, ingeniero. Samuel Ventura. Samuel, Sí, ¿no está? ingeniero. Sí, sí. Tu pregunta, Samuel. Mi Primero vamos a pregunta coger la sería, persona. sí, sí. Víctor Andrés. Víctor, Sí, ingeniero. escucha la pregunta que te va a hacer. Listo. Ventura. Según la tabla de verdad de la bicondicional, para que me pueda salir la respuesta verdadero, ¿me puede dar un ejemplo? Y también un ejemplo para que me pueda salir falso. Dos ejemplos, por favor. De proposición. En la tabla de verdad, por ejemplo, verdadero, verdadero, ¿qué me sale? Según la tabla de Verdadero. verdad de la bicondicional. Verdadero. Verdadero, falso, solo es falso. Eso, dos ejemplos, uno que me salga verdadero y otro que me salga falso. Pero con proposiciones. No, solo decime verdad, falso, verdadero, verdadero, así. Verdadero, verdadero, sale verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, verdadero. Ya te lo digo. Correcto. Gracias. La próxima vez escribe la pregunta con la tabla para que lo pueda ver, porque así hablado es muy poco confiable. Pero está bien. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? De esto va a haber una tarea que va a aparecer mañana. Hay una tarea de conjunto, esa tarea no la hagan. Vamos a quitarla por una de estas. ¿Me escucharon? Sí, ingeniero. La Ingeniero. tarea que hay de conjunto no la van a hacer, van a hacer esta tarea. Para mañana, además van a estudiar fracciones. Les voy a mandar por WhatsApp una presentación que los voy a llevar a estudiar fracciones. Ahora voy a pasar la lista.
Edgar Aguilar, Presente, ingeniero. Wilson Aguilar. No vino, Presente, ingeniero. no vino. Presente, ingeniero. David Alegre, Presente, ingeniero. Wilson Aguilar. Pablo Alpire, Presente. Marisol, Juan Gabriel, Carlos Barrios, Presente. Ed Cabrera, Presente. Efraín Copa, Presente. Julián Cruz, Ingeniero, en el grupo dijo que se le fue la luz. Estaba presente, dice. En el grupo de WhatsApp. Rosario, Presente. Darwin René, Presente, ingeniero. Ronald Frías, Presente, ingeniero. Denis Guerra, Abraham Gutiérrez, Presente. Víctor Andrés, Presente. José Andrés, Presente, ingeniero. Presente. Lucas, Adrián, Juan Daniel, Alexander Mendoza, Presente, licenciado. Jacob, Presente, docente. José Carlos Montaño, Carlos Miguel, Presente, ingeniero. Yamil Pinto, Presente. Carlos Darwin, Presente, ingeniero. Alejandro Rivera, Presente, ingeniero. Anaí, Presente. Miguel Ángel Rojas, Carlos Daniel, Presente, ingeniero. Rodrigo Sánchez, Presente. Fran Manzano, Presente, ingeniero. Sebastián Soto, Presente, ingeniero. José Ángel, Presente, ingeniero. Abimael, Presente. Samuel, Presente, ingeniero. Jesús Jonathan, Presente, ingeniero. ¿a quién lo mencioné? Disculpe, ingeniero, ¿se me escuchó cuando dije presente? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Mendoza. Sí, se te escuchó. Entonces, para mañana está clara la tarea. Prepararse con fracciones, lo que queda de clase para que estudien las fracciones. Les pasaré una presentación de fracciones que los va a ayudar. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Ingeniero, disculpe.
Ella primero. La cosa es que yo estuve viendo las grabaciones del día viernes y vi que usted envió un archivo sobre el cronograma de los exámenes y quisiera que lo envíe de nuevo, por favor. De acuerdo. ¿Otra pregunta? Era sobre la asistencia de ahorita, ingeniero. Es que como vi que no nos tachó alguno, por si es que luego se le olvidaba. No, se tacha al que no viene. Ah, va a disculpar, ingeniero. Ya, gracias. Está disculpado. No hay problema. ¿Ustedes son nuevos? Profesor, ¿no? ¿Es su primera materia? A mí, ingeniero, me pregunta. A todos. Es la primera. Sí. La segunda. Entonces, bienvenidos la a todos. segunda. La segunda materia, ingeniero. Ingeniero, la mía es la segunda materia. Igual, bienvenidos. ¿Y en la materia anterior no le pasaban listas? Sí. Una materia, ingeniero. Nos pasaban lista como usted nos pasó, ¿no? Ah, pero se la mostraban, marcando. Sí, nos mostraban, ingeniero. Porque veo que la persona me preguntó, si me preguntó es que no sabía que era así. No, es que a mí me marcan al revés. A los que no están presentes no los marcan, por eso era mi duda. ¿En qué materia te hicieron eso? En organización y arquitectura de computadora. Pues no, en el sistema el que marcan es el que no viene. Y la cantidad de marcas que aparecen es el número de inasistencia. Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, Dígame. vi que me marcó. Le dije presente. ¿Quién dijo que lo marqué? Yo, Miguel Ángel ¿Tu apellido? Rojas. ¿Tú no dijiste presente? Dije presente. Bueno, yo no te escuché. Ya te desmarqué. Gracias. ¿De qué? Creo que es mi señal. ¿Otra pregunta? Disculpe, ¿cuál era la tarea que no había que hacer? La de conjuntos. Gracias. ¿Otra pregunta? Profesor, los archivos que hicimos de nuestra presentación, ¿dónde los subimos? En WhatsApp. ¿En WhatsApp En nomás? WhatsApp para subir al grupo. Pero Ya. para subirlo como evaluación de la materia, hay que pasarlo a PDF y lo subes en plataforma. Ya. Donde dice presentaciones. Está al final de todo. En presentaciones, ahí está para subir. Ya. ¿Entendiste? Sí. Todo en PDF. ¿Otra pregunta? Ingeniero, lo que nos quedamos sin exponer fuera de la tarea que tenemos, ¿vamos a exponer algún otro tema? Sí, mañana repartimos el otro tema. Ya, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta? La guía de fracciones, ingeniero, ¿la va a pasar al grupo? La guía, o sea, la presentación de fracciones, sí. Ahora mismo termino con usted y lo paso enseguida. Gracias entonces, hasta mañana, sean felices, duerman bien. Viva la vida. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Hasta mañana, amigos. Chao. Se bañan.